Misión de amor. Escuela de la sabiduría espiritual. Amor y sabiduría son la esencia de la acción divina. Quinto curso avanzado. Afianzamiento y profundización. Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 1. Vida evolucionante y vida no evolucionante. Pueden diferenciarse dos aspectos de vida: vida que evoluciona y vida que no evoluciona. Es decir, vida evolucionante y vida no evolucionante. La vida evolucionante nace como chispa divina, se convierte luego en soplo espiritual, después en espíritu consciente, que encarna como humano y continúa evolucionando en todos los aspectos espirituales, llegando a la reintegración. Vida no evolucionante es energía divina en vibraciones en diferentes aspectos, necesaria a la vida evolucionante para su acción evolutiva. Por lo tanto, bajo cualquier aspecto y en cualquier punto del universo en que ese aspecto de vida se manifieste, siempre es perfecto y está en el punto exacto que responde a la necesidad, en ese momento y en ese lugar, de la vida evolucionante. Para dar una definición, podríamos decir que vida no evolucionante es la que, al servicio de la vida evolucionante, se manifiesta por adaptación en cada plano y mundo, bajo el aspecto que el punto evolutivo del plano y del mundo permite o requiere, actuando en una forma y otra en el proceso evolutivo de la vida. La vida evolucionante debe, en el transcurso de su elíptica evolutiva, recorrer dos etapas primordiales: la etapa de involución, a través de la cual recorre todos los planos en descenso, llegando a la máxima diversificación. Alcanzando este punto involutivo-evolutivo, comienza la segunda etapa primordial, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha, durante la cual el proceso evolutivo se desarrolla a la inversa, es decir, que la vida, ya espíritu consciente, debe ir unificando sus vibraciones y recorriendo todos los planos en ascenso hasta llegar a la reintegración. La vida no evolucionante, que acompaña en su proceso evolutivo a la vida evolucionante, no recorre elíptica evolutiva, pero se diversifica e involuciona densificándose de acuerdo con los requerimientos de necesidad para su involución de la vida evolucionante, y luego, en la etapa de evolución propiamente dicha de la vida evolucionante, la vida no evolucionante va evolucionando, unificándose y sutilizándose según lo impone la necesidad evolutiva de la vida evolucionante. Como dijimos, la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona con minúscula,
sirve a la vida evolucionante, servicio que no significa inferioridad, acompañándola en el proceso de su trayectoria evolutiva. Su involución y posterior evolución significan transformaciones por modificaciones en su frecuencia vibratoria. Esas transformaciones son siempre transitorias, en el permanente movimiento de la vida en el universo, aunque persistan por milenios, pues el movimiento de la vida se realiza en el tiempo sin tiempo. En el aspecto vida no evolucionante podemos diferenciar vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, sirviendo y acompañando a la vida evolucionante, y vida evolucionante que no involuciona, evoluciona, que al servicio de la ley de evolución sirve a la vida evolucionante sin acompañarla. Pregunta: ¿la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, tiene también una trayectoria? Explicación: no tiene trayectoria involutiva, evolutiva. Su sutileza vibratoria original debe densificarse y adquirir los aspectos más diversos a reclamo de la vida evolucionante durante el desarrollo de la etapa involutiva de su trayectoria de evolución, y luego acompañando y sirviendo a la vida evolucionante en su etapa de evolución propiamente dicha, mediante un proceso determinado por la ley, va perdiendo densidad y sutilizándose, pero todo ello no significa en absoluto trayectoria involutiva evolutiva, sino que ese proceso depende del aspecto de servicio que realiza hacia la vida evolucionante. En cuanto al aspecto vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona, tampoco tiene trayectoria alguna, sino que en cada plano y mundo está manifestada en adaptación. Ejemplo: los elementos son vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona. Son en cualquier planeta y punto en que se manifiestan, y se manifiestan en el punto y bajo el aspecto que corresponde al plano y mundo, de acuerdo con la ley de evolución y las necesidades de la vida evolucionante en ese plano y en ese mundo. Los elementos no evolucionan con mayúscula ni evolucionan con minúscula, sino que se manifiestan en una forma u otra, descendiendo hasta los planos inferiores, pero no acompañando la evolución con mayúscula de la vida evolucionante. Decimos descendiendo porque, como lógicamente tienen su origen en lo superior divino, para expresarse y actuar en planos inferiores, han debido descender y adaptarse vibratoriamente. Sabemos que no existe arriba ni abajo, pero debemos utilizar palabras que nos permitan formarnos una idea aproximada de la realidad. Pregunta: ¿en su origen los elementos son chispas divinas? Explicación: no, la chispa divina es vida evolucionante y los elementos, como hemos dicho, no evolucionan. Los elementos son vibración divina perfecta, sin proceso de perfeccionamiento. En cada plano, las vibraciones elementos se manifiestan por adaptación en el punto vibratorio que corresponde al plano. Descienden en línea recta, son y en cada plano están y actúan de acuerdo con las necesidades que la ley de evolución impone en el plano y dentro del plano, de acuerdo con las necesidades evolutivas de la vida evolucionante en cada mundo. Pregunta:
En el proceso evolutivo, el planeta y la vida evolucionante que utiliza ese planeta para realizar sus experiencias siguen un ritmo paralelo de su utilización. Explicación. La acción de la ley de evolución en el planeta es independiente de la evolución de la vida evolucionante que experimenta en él. En determinado momento de la evolución en un planeta, este está ya en condiciones de recibir vida evolucionante. Este punto de evolución que ha alcanzado el planeta constituye un reclamo que recoge y transmite la ley de evolución, y como respuesta llegan a experimentar en ese planeta las primeras chispas divinas. La ley de evolución, actuando en el planeta, va capacitándolo para recibir vida evolucionante en puntos cada vez más avanzados de su trayectoria involutiva evolutiva, de modo que la evolución en el planeta y la evolución de la vida evolucionante en él siguen un ritmo paralelo hasta que ésta llega al punto hombre con conciencia de bien y mal, capacidad de discernimiento y uso de su voluntad y libre albedrío. Desde ese momento, aunque la evolución en el planeta mantenga el ritmo que la ley impone, la vida evolucionante ya espiritual que está experimentando en él como ser humano adquiere su propio ritmo, pues el ritmo evolutivo del espíritu depende del uso voluntario que éste haga de las facultades que ya puede y debe utilizar. Como sabemos, ese ritmo puede demorarse muchísimo, tal como lo ocurrido con la humanidad en nuestro mundo, y establecer así un gran desequilibrio entre el punto evolutivo de la vida evolucionante que experimenta humanamente en el planeta y el punto de la evolución que, por ley, debe manifestarse en él. Ese desequilibrio producido por la humanidad debe desaparecer, y la ley proporciona las formas y los medios para ello. Cuando el proceso evolutivo de la vida evolucionante en ese planeta entra en la segunda etapa primordial de evolución, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha. Paulatinamente, la diversificación va desapareciendo y va acentuándose la unificación en proceso de sutilización. Como el planeta constituye el medio para la realización de las experiencias necesarias a la vida evolucionante, encarnan entonces en ese planeta seres cada vez más sutiles que encuentran en él los elementos necesarios para sus experiencias en el punto que su sutileza evolutiva requiere. La vida no evolucionante, que lógicamente es vibración espiritual, involuciona densificándose para constituir las formas hasta las más densas, y cuando la evolución lo requiere, evoluciona, sutilizando las formas constituidas. Todo ello dentro de la ley y a través de un proceso que más adelante estudiaremos detalladamente. La vida evolucionante debe utilizar la vida no evolucionante durante su trayectoria involutiva evolutiva, y es imprescindible la identificación entre ambos aspectos de vida en cada plano. En el proceso de progresiva sutilización que en un momento se efectúa en un planeta por ley de evolución, cuando la sutilización llega a un determinado punto, la forma desaparece y, en consecuencia, el planeta ya no existe como tal. Se está en planos de energía pura, planos espirituales. Mientras la energía se manifiesta en forma, es instrumento. Cuando la forma ha desaparecido,
La energía es vehículo para la vida evolucionante. En ese punto, como dijimos, el planeta ya no existe como tal. Tengamos siempre presente que la energía vida no evolucionante no se reintegra al punto donde nació, sino a su estado vibratorio en el plano correspondiente en el espacio en el cual se originó el proceso de constitución de las formas que integró. La energía universal, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, de origen divino, es vibración unificada al servicio del aspecto vida evolucionante. Se diversifica de sí misma en lo que podríamos denominar una especie de proceso químico que da como producto energías aparentemente diferentes, acordes con lo reclamado por las necesidades evolutivas del aspecto vida evolucionante. Cuando en un planeta se realiza el proceso de sutilización, va cambiando el estado vibratorio de la materia debido a que determinadas vibraciones van siendo liberadas porque ya no son necesarias. Estas vibraciones retornan al plano donde, a reclamo de la vida evolucionante, se realizó el proceso químico que les dio origen, o bien son ubicadas por la ley de evolución en el punto del universo donde son requeridas. Cada una de las vibraciones liberadas en el proceso de sutilización originadas en los procesos químicos a reclamo de la vida evolucionante tiene su propio plano de origen y en consecuencia también de reintegración a su estado original. Por ejemplo, las vibraciones reclamadas con la antelación precisa por la vida evolucionante conformaron el Sol que habría de dar origen luego a su sistema planetario. Cuando en el tiempo sin tiempo la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, que constituye las formas en los planetas del sistema debido al proceso de sutilización de las formas que en su momento debe operarse en cada planeta, vaya liberando las vibraciones que ya no son necesarias. Esas vibraciones se reintegrarán al punto en el que tuvieron su origen, es decir, al plano físico, pero sutilísimo del Sol. Así, en el tiempo sin tiempo, esas vibraciones, respondiendo al reclamo de la vida evolucionante y regidas por la ley de evolución, podrán conformar otros soles y también sistemas planetarios, o bien reintegrarse al propio Sol si por ley fuera esa la necesidad. En el proceso evolutivo de su sutilización, un planeta libera en determinados momentos ciertas y determinadas vibraciones que podrán ir a integrar formas en otros planetas que evolutivamente pueden ser inferiores o superiores indistintamente, según sea el reclamo que de esas vibraciones liberadas recibe en ese momento la ley de evolución. Al integrar un nuevo planeta, evolutivamente inferior o evolutivamente superior, esas energías se identifican de inmediato con el estado vibratorio de la energía en el planeta o punto del universo en que actuarán. La vida no evolucionante no actúa sujeta a una trayectoria rítmica al evolucionar hacia su retorno al estado original. El retorno al estado de sutileza original de la energía universal o vida no evolucionante puede realizarse por caminos muy diferentes, todos, lógicamente, acordes con la ley de evolución y con su acción al servicio de la vida evolucionante. Cuando las energías producidas
por proceso químico son liberadas por sutilización de la forma, esas energías tienden a retornar a su estado original, es decir, al plano de origen, pero el juego perfecto de la ley decide su ubicación y acción correspondientes. Pregunta: ¿las formas tienen vida propia? Explicación: sí, tienen su vida propia esencial no evolucionante en cada uno de los elementos que las conforman, independientemente de la vida evolucionante que las utiliza como instrumento para su acción evolutiva. Como ya dijimos, podemos determinar dos aspectos de vida: vida evolucionante y vida no evolucionante. Los dos aspectos son vida de origen divino. Uno debe recorrer una trayectoria de evolución hasta su reintegración a la divinidad. El otro es vida que emanó perfecta sin perfectibilidad, y aunque al servicio de la vida evolucionante, debe involucionar y luego evolucionar. Es siempre perfecta. Las formas están constituidas por vida no evolucionante que no varía aun cuando la forma se desintegre. Es siempre vida. Por ejemplo, la energía, vida no evolucionante que se libera al desintegrarse el átomo. Pregunta: ¿la energía, vida no evolucionante, tiene alguna acción sobre la calidad de las vibraciones que se perciben de planos superiores? Explicación: no, la energía en esos casos es solamente vehículo identificado con la vibración proyectada de lo superior. Las vibraciones proyectadas son diferentes porque provienen de vida evolucionante y constituyen la respuesta al reclamo de necesidad recibido en el plano jerárquico. Esto explica cómo y por qué una proyección puede mejorar o curar un cuerpo físico. La respuesta al reclamo proyecta a través del vehículo la vibración que alivia o sana al punto del organismo que estableció el reclamo. Ese reclamo es inconsciente y la respuesta será siempre de acuerdo con la ley. Por lo tanto, podrá significar curación o no, según corresponda por ley de acuerdo con las necesidades kármicas del enfermo. Además de inconsciente, el reclamo puede ser a la par consciente en aquellos casos en que se pide o se ora para sí mismo o para otros, pero en el proceso de ascenso reclamo y descenso respuesta. La energía vida no evolucionante actúa como vehículo. Pregunta: ¿en qué forma es vehículo la vida no evolucionante en estado de energía pura sutilísima? Explicación: en los planos espirituales superiores, la energía pura sutilísima es el vehículo de las vibraciones en el trabajo que realizan los seres espirituales que, por su evolución, moran ya en ellos. En este punto de progreso evolutivo, la vida evolucionante, digamos los seres, trabajan mentalmente y la vida no evolucionante que involuciona evoluciona es el vehículo de sus vibraciones en los diferentes planos en descenso. Ese proceso se realiza de esta forma. A los planos espirituales llega de la tierra, por ejemplo, el reclamo de necesidad, y desde esos planos se proyecta la respuesta hacia la tierra en escala jerárquica descendente. Esa proyección necesita de un vehículo, y ese vehículo es el aspecto vida no evolucionante que evoluciona, que acompaña siempre a la vida evolucionante. Es decir, que la vibración mental amorosa de los planos espirituales
para poder tomar contacto con la vibración de los seres en otro punto del universo, necesita como vehículo la energía o vida no evolucionante que está en perfecta identificación con la vida evolucionante en todos y cada uno de los planos. En escala descendente de plano en plano, las vibraciones proyectadas son recibidas a través de la energía que actúa como vehículo por mentes o seres incluidos en la acción amor que se realiza desde los planos superiores. En cuanto a los reclamos, llegan en la misma forma, pero en sentido inverso al plano que corresponde. Pregunta: ¿la vibración elementos se abre realmente al tomar contacto con los planos o es vibración que se halla interpenetrada con el plano? Explicación: la vibración elementos es vibración unificada y posee, por lo tanto, aspectos diferentes. Esa vibración desciende en línea recta, debiendo penetrar progresivamente en planos cada vez más densos. Va abriéndose y expresándose en cada plano bajo diferentes aspectos, pero ello no significa diversificación. Este es un símil. En realidad, la vibración actúa de acuerdo con la necesidad del plano de la expresión de la vibración elementos que, sirviendo a la ley de evolución, actúa al servicio de la vida evolucionante. Cuanto más denso es el plano, más resistencia vibratoria opone y, en consecuencia, más se abre la vibración elementos. En nuestro mundo, conocemos 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Sin embargo, ello no significa que en nuestro plano la vibración elementos no se exprese abierta en más elementos que podrán ser captados por otros mundos porque los necesitan y que también nuestro mundo necesitará y captará cuando haya avanzado en él la evolución. En cada uno de esos aspectos, la vibración del elemento se expresa justamente con la energía que corresponde a ese aspecto de por sí, en relación directa con lo que le corresponde a ese aspecto en la vibración unificada elementos. La fuerza de esa vibración unificada no se expresa íntegramente en uno solo de los aspectos, o sea, en un solo elemento. Por ello, cuando es necesario, actúan en un mundo todos los elementos que en él se expresan a la par. En un plano y mundo como el nuestro, por ejemplo, la vibración aire y la vibración agua son las más requeridas. En otros planos más sutiles, la vibración agua está en otro estado diferente, acorde con el requerimiento del plano, o sea, de la vida y forma que corresponden como medio de experiencias a la vida evolucionante en él. La vida evolucionante no reclama la vibración elementos, sino que la vibración elementos se expresa en cada plano en relación con el punto de la evolución en él y en consecuencia en relación con la vida evolucionante que va a experimentar en él. En un plano más sutil, sin duda, será más necesaria la vibración elemento fuego que en el nuestro. En ese plano, la vibración fuego entrará en mucho mayor proporción en la conformación de los aspectos físicos a través de los que se expresa la vida evolucionante, los cuales, siendo formas de calidad muy diferentes a las de nuestro mundo, deben tener un aspecto completamente distinto. Debemos entender que la vibración unificada a elementos, como ya dijimos, no se diversifica.
sino que se expresa y manifiesta en cada plano a través de las vibraciones que la constituyen, que son los elementos de acuerdo con la necesidad del plano que determine la ley de evolución. En cada plano, cada elemento tiene una intensidad vibratoria diferente, diferencia de intensidad que depende en cada plano de los requerimientos evolutivos del plano. Por eso decimos que en cada plano se expresa de acuerdo con el plano. Pregunta: ¿podríamos tener más aclaración sobre la acción de la vibración elementos en mundos muy superiores a nuestro mundo actual? Explicación. Tomemos como ejemplo el elemento fuego. En mundos superiores, mundos en que la forma está próxima a desaparecer como tal, la vibración elemento que denominamos fuego no emite calor alguno y conforma en su casi totalidad las formas que utilizan en ellos los seres espirituales. Luego, cuando esas formas sutilísimas conformadas básicamente por la vibración fuego deben continuar su proceso evolutivo, es el momento en que la forma desaparece. En ese proceso de desaparición total de la forma, después de estar constituida por la vibración fuego, interviene otro elemento desconocido en la Tierra que denominaremos elemento mixo. El elemento mixo tiene en los mundos en los cuales ya no hay formas de ninguna especie el poder de retener, de acuerdo con la necesidad de trabajo de mentes espirituales, determinadas vibraciones que existen donde ellas actúan. Esos puntos del universo no son en realidad lo que nosotros denominamos mundos, pues nosotros damos a la palabra mundo un sentido de forma real. Sin embargo, debemos saber que en el universo hay puntos en los que la vida se desarrolla en un aspecto determinado y con una finalidad determinada, y en los cuales sin forma se trabaja, se proyectan vibraciones, se vive. En esos puntos del universo, imposibles de concebir para nuestra mente, el elemento mixo obra para la contención de ciertas vibraciones necesarias para la realización de determinadas tareas de las mentes que trabajan y desarrollan una vida en esos puntos. Este elemento tiene la facultad de mantener unidas y agrupadas en una combinación que depende exclusivamente de la ley, expresada a través de las mentes que dirigen el trabajo, ciertas vibraciones universales. Esa combinación posee el poder que requiere la realización de tareas determinadas. En esos puntos del universo, el elemento mixo, que no tiene similitud alguna con los elementos físicos que conocemos, se combina con otras vibraciones de acuerdo con el requerimiento de las tareas que mentes de determinados planos y determinada calidad deben realizar por ley en beneficio de mundos y humanidades inferiores. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.